Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos aquí con el libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 5. El capítulo 5 nos dice las invasiones bárbaras. Vamos a ver qué nos trae de nuevo este capítulo. Dice: por mucho que se esforzara Maquiavelo en llamar a gritos a ese príncipe autóctono que habría de liberar los estados italianos de los invasores extranjeros, de nada le valió, porque no le entendieron hasta que fue demasiado tarde, y eso truncó todas las esperanzas que el escritor y filósofo había puesto en la aparición del Mesías, que sacudiría el yugo bárbaro y reuniría a todos los estados bajo una misma bandera, la italiana. Y como no le entendieron, desoyeron su llamamiento, y no solamente se dejaron invadir una y otra vez, sino que fueron los mismos soberanos quienes abrieron las puertas al invasor, con la ingenua creencia de que iba a respetar las promesas y los tratados y se iban a limitar a cumplir su cometido, es decir, arrasar al estado enemigo y después volverse a casa. Los invasores llegaron a Italia, convocados, por tanto, por gobernante que solicitaba su ayuda para librarse de un rival y que en pago les invitaba a invadir al estado enemigo y cualquier otro que encontrasen a su paso y que no fuera aliado. A él le daba igual. Lo único que le interesaba era destruir al enemigo y mantener al aliado. Esta forma de pagar los favores era muy utilizada en la Edad Media. Si un señor débil, pero astuto, necesitaba ayuda, llamaba a otro señor fuerte y le pagaba invitándole a saquear una ciudad que no fuera suya. Ya hemos dicho que el botín era el pago que los soldados recibían en la guerra y lo que les llevaba a luchar. Por tanto, si había botín seguro, no faltaban tropas en acudir en ayuda de quien las necesitara. El mismo Papa Gregorio VII, por ejemplo, recabó en su día la ayuda de los normandos para combatir al emperador Enrique IV y en pago les permitió saquear Roma, algo que los romanos no le perdonaron jamás. Otros soberanos emplearon ese sistema para procurarse tropas gratis o desviar un peligro, como el emperador bizantino Mauricio o el carolingio Carlos el Gordo. Pero al final la estratagema se volvía siempre en contra del que la utilizaba y el costo solía ser elevado. Gregorio VII tuvo que abandonar Roma y murió olvidado de todos en Salerno. Mauricio perdió la corona y la cabeza, y Carlos el Gordo interpretaba su acción como una falta de cordura. Fue sometido a una trepanación que entonces consistía en agujerear el cráneo para permitir la salida de los malos vapores, junto con los posibles demonios alojados en el cerebro del enfermo, después de lo cual te pusieron por incapaz. Si no lo estaba antes de la operación, con seguridad lo estuvo después. Sin llegar a esos extremos, lo cierto es que Italia estuvo invadida por franceses, españoles y alemanes, deseosos de hincar el diente en el apetecible botín italiano. Los que se volvieron a su tierra lo hicieron llevándose un buen bocado de arte y de historia. Por eso dicen que Italia fue conquistada militarmente por extranjeros, pero que ella conquistó culturalmente a los países europeos.
los otros no se volvieron a su país, hasta que los echaron al cabo de siglos de guerras, como se dio con la casa de Habsburgo, que empezaron como españoles y terminaron como austriacos. En las siguientes páginas hablaremos de las invasiones que sufrió Italia en el siglo XVI y veremos que en todos los casos fueron los propios italianos los que imitaron e incitaron a la invasión, a veces incluso con saña. Un enemigo implacable. Mientras ambos fueron cardenales, ya vimos que mantuvieron buenas amistad e incluso que fueron compañeros de correrías, pero no eran tiempos en los que se pudiera contar con la lealtad de un amigo, porque tan pronto como Rodrigo Borgia se convirtió en papa, el cardenal Juliano de la Rovere se convirtió en su peor enemigo. Es enemigo feroz, irreconocible e implacable. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un grabado que al pie de la página nos dice: siglo Sixto IV y sus sobrinos, Juliano de la Rovere y Pedro Riario. Juliano de la Rovere fue el enemigo irreconocible de Alejandro VI, llegando incluso a traicionar a Italia por perjudicarle, ya que se alió con el rey más peligroso del momento, Carlos VIII de Francia, con tal de conseguir arrebatar la tiara al Papa Borgia. Bien. Dice, algunos autores aseguran que el cardenal de la Rovere se comportaba como si fuese ya el Papa mucho antes de serlo. Blasco Ibáñez dice que mostró aires de déspota antes de tiempo. Lo cierto es que había disfrutado de un alto rango en tiempos de Sixto IV, de quien no olvidemos que era sobrino, y que había gobernado, de hecho, ya con Inocencio VIII. Esperaba, por tanto, ser papa. Se lo había ganado. Juliano de la Rovere era uno de los pocos cardenales que se había ordenado sacerdote, pues profesó en la orden franciscana en 1498 y recibió los cargos de obispo y cardenal de su tío el Papa Sixto IV. En ese periodo tuvo 3 hijas y acumuló numerosos bienes materiales. No se diferencia mucho, por tanto, su trayectoria de la de Rodrigo Borgia. También dicen que ambos rivales eran 2 caracteres fuertes y antagónicos, y ambos lo demostraron. Alejandro VI fue un papa que luchó con ejército propio, no prestado por otros estados, y en cuanto a Juliano, ya hemos dicho que se le llegó a llamar el Papa Terribilísimo, cuando ciñó la tiara con el nombre de Julio II, que fue más emperador y guerrero que papa, y que vivió como un soldado en sus últimos años. Algunos autores han dado detalles de la disputa que mantuvieron ambos cuando eran todavía cardenales, y el último papa, Inocencio VIII, estaba en la agonía. Cuentan que Rodrigo Borgia pidió al papa que pusiera el castillo de San Angelo en manos del colegio cardenalicio, que era naturalmente las suyas, y que de la Rovere insistió en que San Angelo debía de ir a parar a las manos del sucesor, creyendo que sería él, porque iban de pillo a pillo, y parece ser que Borgia se engrelló y le amenazó diciéndole que iba él a saber quién era ahí el vicecanciller, y que de la Rovere se engalló aún más y lo llamó marrano blanco. Esto último lo cuenta Jacques Robichon, pero no debe ser verdad, porque precisamente Rodrigo Borgia escuchó el insulto de marrano cuando ya era papa y había acogido benévolamente a muchos de los judíos
y conversos sospechosos de judaizar, que era a lo que se llamaban marranos, luego de expulsados por los reyes católicos. Fuera como fuera, lo cierto es que Juliano de la Rovere hizo todo lo posible por quitarle el papado a Rodríguez Borgia, y cuando éste ya había sido coronado papa, tuvo una idea similar a la que dijimos anteriormente que tuvo Ferrante de Nápoles, que fue a buscar un aliado poderoso capaz de desposeerle de la tiara. Desposeer de la tiara a un papa era cosa seria, porque aunque a esas alturas ya nadie creyera en la intervención del Espíritu Santo, oficialmente todos creían que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra, que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra y que la tiara le era concedida por Dios. Pero entonces todavía no se había decidido ningún Papa a autoproclamarse infalible, cosa que hizo Pío IX ya en el siglo XIX. Entonces el único infalible era el concilio, es decir, el conjunto de obispos reunidos para estudiar y proclamar cosas santas, puesto que cuando se reúnen reciben la asistencia del Espíritu Santo. De esta manera, la Iglesia no puede equivocarse cuando interpreta palabra o escritos relativos a la religión, la moral o las costumbres. La teoría conciliar. Vamos a ver, dice: la lucha por el poder originó numerosas pugnas y querellas en el seno de la Iglesia. La querella de la teoría conciliar discutió durante siglos si el Papa debía someterse a las decisiones del concilio o el concilio a las del Papa. El debate se basaba en la transmisión de poderes de Cristo a los apóstoles, cuyos representantes son los obispos, y a San Pedro, cuyo representante es el Papa. Los partidarios del concilio arguían la transmisión de poder de Cristo a la asamblea de los apóstoles, y los partidarios del Papa la supremacía de Pedro y la organización monárquica de la Iglesia. Ambos bandos aportaron sentencias evangélicas que sostenían su opinión. Los unos argumentaban el poder de que Jesucristo dio a los apóstoles para arrojar demonios y curar, la promesa de estar con ellos cuando se reunieran y la asistencia del Espíritu Santo al conjunto de ellos. Los otros arguían el poder dado a Pedro como cabeza de la Iglesia. La pugna se debió de iniciar en el siglo II, porque ya en tiempos del primer Papa romano documentable, Víctor I, hubo obispos orientales que se opusieron a celebrar la Pascua de manera distinta a los judíos. Ante la amenaza de excomunión del Papa, el obispo Polícrates de Efeso repuso que ellos seguirían celebrando la Pascua al modo antiguo. Roma envió la excomunión y Oriente respondió con palabras tan malsonantes que, según la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, más valía cerrar los ojos que leerlas. Inocencio I, ya en el siglo V, fue el primero en establecer que la cátedra de San Pedro había de ser una cátedra viva para las demás iglesias. Eso señaló la supremacía de la Iglesia de Roma sobre las restantes, especialmente la de Constantinopla, con la que surgían constantes discrepancias teológicas. Y aquí tenemos otro grabado, una fotografía, dice: Carlos VIII de Francia, en contra de las recomendaciones de su consejo, se aventuró a la conquista de Italia para cumplir un sueño de gloria. No lo consiguió porque no fue capaz de mantener el engaño en que habían caído los que le apoyaran, y su sueño se convirtió en pesadilla. En este retrato de autor anónimo que se
conserva en Versalles aparece muy favorecido. Bueno, continuamos. Por eso, la única institución capaz de deponer a un papa era el concilio, puesto que si decidía que ese papa era indigno de llevar la tiara, podía quitársela y elegir a otro, como vimos en el cisma de Occidente. Y esa era la táctica que pensaba seguir el cardenal de la Rovere para hacerse con el poder, demostrar que Alejandro VI había mancillado la tiara con su pecado de simonía y que el concilio, convocado por un señor poderoso, le depusiera, y de paso que se la diera a él, que ya se ocuparía él de demostrar al señor poderoso que sabría ser un aliado leal. Ya dijimos que Ferrante de Nápoles intentó que este señor poderoso fuera Fernando el Católico, pero que de nada le sirvió, porque su encendida diatriba coincidió con los repartos del mundo. No sabemos qué papa pensaba Ferrante elegir, aunque sería uno que se aviniera con él y aceptara sus torcidas intenciones, pero sí sabemos qué papa pensaba de la Rovere, que habría de ocupar el sitio vacante, él mismo. Un rey muy feo. El poderoso señor al que el cardenal de la Rovere se erigió para pedirle el concilio que depusiese al Papa Borgia fue Carlos VIII de Francia, un hijo degenerado de Luis XI y apodado el Cabezudo por la despreocupación entre su cabeza y su cuerpo, un rey muy feo, contrahecho, corto de talla y también de inteligencia, porque tuvo un desarrollo físico e intelectual tardío. Nicolás de Baldini dijo de él que era el más feo de los hombres, y parece que tenía razón, porque las descripciones que nos han llegado de él hablan de una gran cabeza bamboleante sobre dos hombros raquíticos, un cuerpo cheposo de escaso talla, encaramado sobre dos piernas cortas y macilentas, corto de talla y de inteligencia, pero no de ambiciones, porque protagonizó la etapa más peligrosa para la integridad de los Borgia y para la independencia de Italia. En el capítulo 2 hemos visto a Ludovico el Moro y a Pedro de Médicis abriendo las puertas al invasor francés, respectivamente, de Milán y Toscana. También hemos visto a Savonarola llamándole Nuevo Ciro, Libertador y unas cuantas necesidades más. Todos ellos le incitaron a la invasión para salvaguardar sus propios objetivos. En esta ocasión veremos al cardenal de la Rovere atrayendo al invasor sobre Italia para conseguir sus propósitos. Y no es que Carlos VIII invadiese Italia varias veces, solamente pudo invadirla una vez y afortunadamente salió mal parado, sino que la invadió gracias a varios italianos traidores a una tierra que no pensaban que fuera su patria: Ludovico el Moro, Pedro de Médicis, Savonarola y Juliano de la Rovere. Estos son nombres relevantes, pero lo cierto es que había mucho más italianos, prácticamente todos, que no consideraban que Italia fuera su patria. Italia era como un microcosmos de Europa, es decir, un conjunto de países independientes que en nada se consideraban solidarios los unos con los otros, y puesto que no se sentían italianos, la mayoría de los soberanos prefería que no existiese unidad italiana,
por aquello de que a río revuelto ganancia de pescadores. Poco antes de que Sancha de Aragón o de Nápoles, que es lo mismo, se casara con Jofré Borgia, murió el rey Ferrante de Nápoles, como dijimos en el capítulo anterior. Muerto Ferrante, quedaba claro que había un sucesor, que era su hijo Alfonso, precisamente el padre de Sancha. Esto sucedió en 1494 y, como era previsible, la sucesión no fue en absoluto un paso tranquilo. Ferrante había sido enemigo del Papa, como vimos, y además se había negado a reconocer que Nápoles fuera feudo de la Santa Sede, y de ahí vinieron muchos de sus problemas. Pero Alfonso estaba dispuesto a reconocerse feudatario y obligar a los Orsini a reconocer la autoridad papal. Recordemos que los Orsini eran gibelinos, partidarios del emperador en aquella larga querella por el dominio del mundo, que ya había finalizado, al menos de momento. Antes que Alfonso fuera coronado rey de Nápoles, el rey francés Carlos VIII el Feo amenazó a medio mundo con atacar militarmente si se reconocía a Alfonso como rey, porque él todavía seguía sintiéndose con derechos al trono napolitano, dada su descendencia de aquel Renato de Anjou, a quien Juana II nombrara heredero. Carlos VIII era nieto de María de Anjou. Bueno, pero el Papa Borgia era un papa de armas tomar y no se plegó a los intereses del francés, entre otras cosas porque no le interesó su causa, y envió a Alfonso un documento en el que le reconocía heredero al trono de Nápoles, y no solamente por la alianza matrimonial entre Jofré y Sancha, sino porque el mayor apoyo que tenía Alfonso de Nápoles era el de Fernando el Católico, buen amigo del Papa y muy poderoso. Recordemos que la dinastía de los reyes de Nápoles procedía de Aragón, desde Alfonso V el Magnánimo. El rey francés vio en la actitud de Alejandro VI un desafío a sus intereses y le amenazó por convocar un concilio para deponerlo si no cambiaba de idea. El matrimonio del hijo menor del Papa con la hija natural del napolitano, unido al apoyo papal a su casa, fueron para él un fuerte golpe, al que reaccionó con verdadera furia. Para aplacarle, el Papa le envió la máxima condecoración que podía conceder la Santa Sede, que era la Rosa de Oro, junto con una carta en que le llamaba muy querido hijo y le reñía paternalmente, haciéndole considerar que aquella lucha no era conveniente entre príncipes cristianos, teniendo en cuenta otras causas más urgentes, como la peste que amenazaba Roma y el hambre del pueblo romano debido a circunstancias adversas. Por si todo eso no bastaba, apelando a la situación feudataria de Nápoles respecto a la Santa Sede, Alejandro VI había sugerido formar un tribunal que examinara las vindicaciones del francés. Esta sugerencia fue la condición que el Papa impuso al embajador de Francia, que había llegado a Roma tan decidido con la demanda de investidura de Nápoles para su rey. El Papa, guardándose las espaldas, le dijo que él no se oponía a que Carlos VIII fuera investido rey de Nápoles, pero que no era él quien había de decidirlo, sino el tribunal de la Santa Sede, que ejercía la soberanía sobre el reino de Nápoles. También le avisó de que si empleaban las armas no habría investidura. Pero por mucho que el Papa intentara convencerle, Carlos VIII tenía
la firme comisión de invadir Italia, a pesar de las exhortaciones de sus mismos consejeros franceses. En primer lugar, la peste y el hambre no le importaban en absoluto, porque si moría de peste se acabarían sus fatigas, y en cuanto al hambre, no pensaba padecerla, porque partiría de Francia con una bien surtida independencia. En segundo lugar, no había necesidad de tribunales, porque él tenía muy claro su derecho al trono de Nápoles, y en tercer lugar, ahí estaba su buen amigo Juliano de la Rovere, con un puñado de cardenales pro-franceses, alentándole y convenciéndole para que no aceptase las propuestas de Alejandro VI, sino que invadiera Nápoles, que venciera al Papa, que le depusiera en un concilio y que le nombrara Papa a él. Hay autores que aseguran que el cardenal de la Rovere ofreció primero a Alfonso de Nápoles su apoyo, si a cambio le ayudaba a destituir al Papa Borgia, para que, al no tener éxito, se decidió a ofrecer lo mismo al francés. Esto no parece muy posible, porque precisamente Alfonso estaba a punto de casar a su hija con el hijo del Papa, y además porque el cardenal de la Rovere tenía muy buenas relaciones con los franceses, puesto que había prestado sus servicios a la corte francesa durante bastante tiempo. De todos modos, conociendo la calaña de Juliano de la Rovere, no sería de extrañar que hubiese ofrecido sus servicios al anterior rey de Nápoles, Ferrante, porque muchos autores afirman que se puso inmediatamente de su parte cuando éste se enfrentó con el